Mi sermón va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados para la Nochebuena, y más que nada porque en lugar de ser un sermón de Navidad típico, tradicional, es la cuarta parte de una serie de sermones que hemos estado compartiendo durante las últimas 3 semanas. Y estas 3 semanas lo que hacen es enmarcar la historia de la Navidad y más que nada enmarcar la historia de la cronología humana, enmarcar la historia de Dios de una manera que podamos ver cómo la Navidad se inserta en esta cronología. Muchas veces vemos la historia de la Navidad como algo aislado y separado, pero la Navidad forma parte de una historia que hemos dicho, la historia de la Biblia la puedes ver en básicamente 4 escenas. Tú puedes ver la Biblia total en 4 escenas. La primera escena, los primeros 2 capítulos de Génesis 1 y 2, la creación, cómo comenzó todo. La segunda escena de la historia de la cronología humana, la historia de Dios, es qué salió mal, la caída del ser humano. Y el tercer capítulo es qué va a hacer Dios para arreglar todo este asunto. Y esta es la redención. Y por último, cómo va a terminar la cosa. ¿Cómo va a terminar mi vida? ¿Cómo va a terminar la historia de la humanidad? Y esto es lo que conocemos como la restauración. Así que en esos 4 áreas hemos estado trabajando y hemos estado viendo. Y lo que queríamos hacer es una recapitulación de las 3 semanas anteriores e invitarte a que cuando no veas la historia de la Navidad hoy contada como tradicionalmente la contamos, hagas lo siguiente. Búscate en Lucas, Mateo y Lucas, tienen capítulo 1 y 2, cuentan la historia de la Navidad. Y mi deseo es que tú tomes las velas de Adviento que compartimos contigo, el devocional, toma tu Biblia, siéntate con tu familia y lee la historia de Navidad. Mateo lo da de una perspectiva, Lucas de otro. Uno enfatiza los reyes magos o los sabios, otro enfatiza que siguieron la estrella, otro enfatiza los pastores, la anunciación, y así vas a ver 2 perspectivas distintas de la historia de la Navidad en Mateo 1 y 2 y en Lucas 1 y 2 también. Léelo con tu familia, pero el hecho de haber estado aquí hoy te va a dar el porqué de esas 2 historias. Muchas veces somos buenos en la historia como tal, pero no entendemos el porqué de la historia. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Son las 3 primeras escenas y luego al final voy a regresar para darte en vivo la número 4, la escena número 4 y lo que tiene que ver la Navidad con la restauración. Veamos. Hoy quiero invitarte a que me acompañes en una jornada a través de toda la Biblia. Quiero invitarte a que miremos la historia de la raza humana y la historia de Dios y cómo ambas están conectadas. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque es que nunca vas a comprender plenamente la belleza de la Navidad hasta que veas cómo encaja en la totalidad de la historia. La iglesia en general llama a esta temporada del año Adviento. La palabra Adviento significa venida, llegada, revelación, una irrupción. La temporada de Adviento, que culmina en Nochebuena, es una jornada de expectativa de un mes de duración que celebra el momento en que Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Dios elige voluntariamente revestirse de carne humana y deja el esplendor del cielo para convertirse en el hijo vulnerable de una joven virgen que puso a este niño Dios sobre una cuna de heno. A este increíble momento lo llamamos Adviento, porque es el momento en que Dios llega al escenario de la historia humana de una manera sin precedentes. Es el milagro de la Navidad. Pero aquí hay un gran peligro. Y esta es la forma en que celebramos la Navidad, y el peligro está en cómo vemos la Navidad. Tendemos a segmentarla del resto de la historia. Centramos tanta atención en este evento cada año que lo celebramos como un evento independiente, como si fuera una historia en sí mismo, en lugar de ser parte de la historia completa. Y cuando hacemos esto, nos perdemos de toda la belleza de la Navidad. Cuando la segmentamos, nos perdemos de toda la belleza de la historia de Dios. La historia de la Navidad no comienza en Navidad. En realidad, la historia de la Navidad comienza antes de la creación del mundo. Juan abre su evangelio refiriéndose a Cristo Jesús como el Verbo eterno. Él escribe en Juan 1:1:
versos 1 al 3, de hecho, y él dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado pudiese existir. La primera vez que Dios irrumpe en la historia humana fue muy al comienzo, fue en la creación. El jardín del Edén fue el primer lugar donde se reveló el corazón de Dios, donde se reveló su pasión por tener una relación con nosotros. En la belleza de ese paraíso, Él descendía todos los días a caminar con Adán y con Eva, y como un padre y como un amigo conversaba con ellos. Este es el primer adviento, desde los primeros días de la creación. Y en las primeras líneas de tu Biblia ves el deseo profundo del corazón de Dios de estar con nosotros. De hecho, durante todo este mes aquí en North Place nos hemos centrado en este tema. El cielo descendió a nosotros. El cielo descendió a nosotros. Pero yo quiero que entiendas esto. El cielo no solo descendió a nosotros en Navidad, el cielo descendió en el momento de la creación y ha estado descendiendo desde entonces. La Navidad es un solo momento más en la historia de Dios donde Él viene a estar con nosotros. A lo largo de toda la historia, no solo en Navidad, Dios ha estado revelando su corazón y haciendo honor a su nombre. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Verás, la Navidad nunca fue el plan B. De hecho, todo lo que Dios siempre ha deseado es estar con nosotros. Por eso, el cielo descendió a nosotros. Solo una pequeña porción de la Biblia contiene la idea original de Dios para la raza humana. Los primeros 2 capítulos del libro de Génesis muestran cómo se suponía que fuera todo antes de que el pecado y el quebrantamiento entraran a la humanidad. Los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis también nos muestran cómo será finalmente cuando Dios restaure la belleza del Edén. 4 capítulos de la Biblia, los primeros 2 y los últimos 2, nos muestran lo que Dios quiere y desea. Y todo lo que hay entre los primeros 2 y los últimos 2 revelan lo que sucede cuando la humanidad intenta sacar a Dios del trono de su corazón. Casi toda la historia de la humanidad, excepto una pequeña fracción, ha vivido entre el paraíso perdido y el paraíso restaurado. Somos un pueblo atrapado en el entremedio. Cuando Adán y Eva decidieron voluntariamente desobedecer a Dios, marcaron el comienzo de lo que históricamente nosotros conocemos y hemos llamado la caída. Fue entonces cuando la maldición del pecado entró en el mundo y por ende en el corazón humano. E inmediatamente en Génesis 3 vemos cómo la pecaminosidad del hombre interrumpe y daña la relación del hombre con Dios. Esta separación de Dios ha tenido impactos devastadores a lo largo de la raza humana y en el mundo completo. Nuestro distanciamiento de Dios ha causado en primer lugar la enajenación psicológica dentro de nosotros mismos. Por eso crea confusión de identidad y no sabemos cómo relacionarnos con nosotros mismos. Ha causado la enajenación social en las relaciones interpersonales y ha causado nuestra enajenación física con la naturaleza. Y vivimos en un mundo lleno de tristeza, de trabajo, de dolor, de degeneración, de colapso y de decadencia. Desde la caída y como consecuencia la maldición del pecado, el mundo está lleno de sufrimiento, enfermedades, pobreza, racismo, desastres naturales, guerras, envejecimiento y hasta la muerte misma. Y todo esto surge del impacto del pecado sobre la humanidad, sobre el mundo en su totalidad. El mundo no está alineado con el ideal original de Dios y necesita desesperadamente ser rescatado de la maldición del pecado. Y a lo mejor te estarás preguntando, ¿por qué hablar de estas cosas en la Nochebuena? ¿Sabes por qué? Porque nunca sentirás la gratitud ni verás la belleza de la Navidad en su totalidad hasta que te des cuenta de cuán desesperadamente la necesitábamos. Nunca te sentirás conmovido
ni podrás valorar la historia de la Navidad hasta que comprendas cuán desesperada es la necesidad de que seamos rescatados. Si no comprendes cómo tu propio pecado te ha separado de Dios, ni ves cómo la maldición del pecado ha alejado al mundo completo de Dios, el nacimiento de Cristo será simplemente otro evento más entre muchos otros. Pero una vez que comprendas el peso, el impacto que tiene la separación total de Dios, entonces y solo entonces comenzarás a darte cuenta de por qué la Navidad es considerada el mayor regalo de Dios para nosotros. De hecho, es por eso que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 2:17, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría así ofrecer y quitar los pecados del pueblo. ¿Te fijaste en todo eso? Para que nuestro rescate del pecado fuera posible, Él tuvo que hacerse humano. Tuvo que vivir la vida que nosotros debimos haber vivido y morir la muerte que tú y yo nos merecíamos para así expiar nuestros pecados. Tenía que volverse humano. El cielo tenía que descender a nosotros otra vez más. Si no, estaríamos irremediablemente perdidos. Pero es hasta que entiendas la profundidad de tu separación de Dios y a lo que el Hijo de Dios se sometió para rescatarte y rescatarnos a todos, nunca entenderás la belleza y la grandeza de la Navidad. Quiero que reflexionemos por un momento en lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, donde específicamente nos habla y nos deja saber que era necesario en todo sentido que Él se hiciera semejante a nosotros. No podía haber muerto por ti si nunca hubiese venido y encarnado. No podía pagar la pena por tu pecado. No pudo haberlo hecho si nunca hubiese encarnado. Él tenía que volverse humano. La venida de Jesús en Navidad era una necesidad absoluta en el plan de Dios para salvar al mundo. Yo quiero que tomes en cuenta esta ilustración que nos va a ayudar a entenderlo y verlo de una manera distinta. Si tú estudias la Segunda Guerra Mundial, hubo 2 días muy importantes por el impacto que tuvieron estos 2 días. Y este famoso día es el día D o el D-Day, y ese día fue el de la épica invasión aliada de 1944 que marcó el lanzamiento de la misión que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después del día D, fueron necesarios 336 días más de dolor, de sacrificio, de sangre, sudor y lágrimas, antes que finalmente llegara el día B, el día de la victoria. En un sentido espiritual, la Navidad es el día D de Dios. Dios lanzó su invasión sin precedentes a este mundo para recuperar lo que el enemigo le había robado. Ese es el significado de la encarnación. En esta guerra contra el pecado y contra el mal, la encarnación se estableció como punta de lanza. La nueva creación había llegado. El reino de Dios se había sido establecido y aún todavía queda más por venir. Pero ¿sabes qué? Nuestro día B, nuestro día de la victoria, no llegará por completo hasta el próximo advenimiento de Cristo. En otras palabras, su segunda venida, cuando lo veremos cara a cara. Pero ese día B es inevitable e imparable debido a la Navidad. Hemos entrado ahora en el capítulo final de la historia de la redención. El bebé en el pesebre se convirtió en el Salvador sufriente en la cruz. Se convirtió en el Rey resucitado en la cruz. Y es por eso que Pablo analiza los acontecimientos de esa primera noche de Navidad y llama a ese pesebre polvoriento un momento decisivo en la historia del mundo. Él escribe en su carta a los Gálatas y dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos
como sus propios hijos. Aquella primera Navidad marcó de seguro la plenitud de los tiempos. O para decirlo de otra manera, la historia tal y como la conocíamos terminó en Navidad. Y un mundo completamente nuevo se abrió ante nosotros. Es como si hubiese estado siguiendo este río de redención desde la creación y la caída a través de los profetas, y ese río nos llevó a Belén de Judea en aquella noche, donde el río de redención se convirtió en un océano de gracia. Esa es la Navidad y lo que significa para nosotros. Deja que en este tiempo la historia del amor de Dios, su deseo por alcanzarte, colme tu corazón, abarque tu corazón e inunde tu capacidad, tus sentimientos y tus pensamientos. Quiero aún más invitarte a un momento de reflexión donde nuestro equipo de alabanza y adoración nos llevará a un momento contemplativo de adoración, donde la letra de la canción se sumará a mis esfuerzos y colocará la Navidad en el contexto de la historia más amplia para que puedas ver su belleza al comprender toda la historia del amor de Dios por ti. Dios, podemos decir, el Edén es mi eternidad. Piensa en esa frase por un segundo. Independientemente de dónde esté hoy, cuál sea mi tristeza, mi pena, la injusticia, el dolor, la soledad, la crisis, que las cosas no vayan como yo había pensado que deberían ir en este momento, pero puedo declarar con fe, el Edén es mi eternidad. El Edén es mi eternidad. Oremos. Señor, gracias por el regalo de tu Hijo Jesús. Gracias porque no te diste por vencido aún en nuestro error, en nuestra infidelidad, en todos nuestros errores, en nuestro rechazo inclusive hacia ti. Tú sigues haciéndote presente en nuestras vidas. Y es lo que celebramos en esta Navidad. Que el Edén es mi eternidad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Cuando decimos el Edén es mi eternidad, es realmente un resumen de toda la Biblia. Es el resumen de la palabra de Dios. Es en pocas palabras el mensaje mayor que Dios desea comunicarnos. El autor de la canción, Benjamin Hastings, lo que nos está haciendo es tomando el Génesis capítulo 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 y resumiéndolo de una forma a través de toda la historia de la humanidad y dándonos un sabor de dónde termina, de cuál es la solución permanente de Dios a nuestro problema, a lo que nosotros pensamos que es interminable, imposible, y Dios aún así no se da por vencido. Y nos dijo desde un comienzo, Génesis 3:15, que Él iba a prometer una solución al problema en que nos habíamos metido, y aún así nos sigue diciendo, el Edén es tu eternidad. Lo que comenzó antes de la creación del mundo como el deseo y el corazón de Dios, continúa viéndose manifestado hoy. El autor nos dice, así eres tú. En otras palabras, lo cambias todo por mi bien. No solamente lo hizo en Romanos 8:28, sino que desde la caída hasta hoy lo sigue cambiando todo por mi bien. Esa es la restauración. Eso es restauración. Es la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje de la Navidad, que Dios torna todo para bien. Que eventualmente Dios va a tornar todo para bien. Dice la canción, así lo haces tú. Cambias todo por mi bien, en tu vida, en mi vida y en el mundo. Es la gran pregunta de la humanidad, ¿cómo va a terminar todo esto? Es la pregunta que nos hacemos nosotros cuando estamos ante la incertidumbre, ¿cómo acabará todo al final? En otras palabras, a fin de cuentas, ¿cómo va a terminar todo esto? Toda mi lucha, todo mi esfuerzo, todas mis lágrimas, todos mis éxitos, todos mis fracasos, todas mis alegrías, ¿en qué va a terminar todo esto? Y la respuesta de Dios es que Él va a restaurar todo a su diseño original. Para todo seguidor de Jesucristo, para todo creyente en Jesús, el Edén será nuestra eternidad. El Edén será nuestra eternidad. Mira lo que dice Juan en los últimos capítulos ya de la Biblia. ¿Sabes cómo comienza la Biblia en el Edén? Pero miremos cómo termina. ¿Qué está diciendo Dios acerca del final? Y Juan lo captura en ese capítulo 21, versos 1 al 5, esos primeros 5 versos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra también habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba desde el cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Cuando tú comparas ese relato y ese pasaje con los pasajes iniciales de la creación del jardín del Edén, te encuentras que los paralelos son enormes. Las similitudes son enormes, porque lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. No hay error, no hay disculpa, no hay descarrilamiento, no hay detour. Realmente es parte del plan de Dios. Dios no descendió por primera vez en Navidad. Dios no descendió por primera vez en Navidad. Él descendió por primera vez en el jardín del Edén, cuando creó a Adán y Eva y caminaba con ellos en la fresca de la tarde como un padre o como un amigo. Su gloria descendió en el desierto, en el templo y en el tabernáculo, porque Él quería habitar en medio de su pueblo y les mostraba: yo quiero habitar en medio de ustedes, yo quiero restaurar mi relación con ustedes a pesar de la brecha del pecado. El cielo descendió en la Navidad en forma de carne humana, como un bebé en un pesebre. Y al final de los tiempos, tal como los conocemos nosotros, el cielo descenderá para restaurarlo todo. Mira lo que dice Apocalipsis 21, que fíjate la dirección del pasaje. La dirección como nos lleva la nueva Jerusalén, ¿de dónde descendió? La vi descender del cielo. El corazón y el deseo continuo de Dios es descender y estar cerca a nosotros. Dice: yo seré su pueblo y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En otras palabras, en términos definitivos y para siempre, la restauración será completada. El plan se va a llevar a cabo. No hay equivocación, no hay descarrilamiento. La Navidad es solo parte de la promesa y del cumplimiento de Dios y su deseo de querer estar con nosotros. La palabra dice: todo será hecho nuevo. Todo será hecho nuevo. Y mientras tú sigues leyendo las imágenes de Apocalipsis 21 y 22, son tan similares a lo que vemos. El pecado humano en la parte 1 lo estropeó todo. El pecado humano en la parte 1 lo estropeó todo. Jesús ha venido a salvarnos en la parte 2. Es como mucha de la gente de la iglesia ve lo que Dios hizo por nosotros, pero pierden de perspectiva la parte verdaderamente 1 y la parte número 4. Cuando tú solo ves parte 1, la humanidad la regó y Dios vino a salvarlo, simplemente ves salvación individual, pero te pierden del 50% de la promesa y del plan de Dios para tu vida y para el mundo. Él no vino solo a salvarte a ti y a salvarme a mí. Él vino a restaurarlo todo. Él vino a rescatarlo, transformarlo y renovarlo todo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, lo que comenzó en el jardín del Edén terminará en la nueva Jerusalén que Juan describe en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas de la promesa de Navidad que Lucas describe en el capítulo 2, anunciada por el ángel en el nacimiento de Cristo? Dice: gloria a Dios en las alturas. Una frase que conocemos muchísimo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Una frase que nos encanta ver en las postales de Navidad y nos encanta repetirla, pero hay un gran problema con esa frase. La frase fue declarada hace más de 2000 años atrás, número 1. ¿Cuándo en estos 2000 años, desde el nacimiento de Cristo, tú has visto paz en la tierra en su totalidad? ¿Cuándo has visto en su totalidad buena voluntad entre todos los hombres?
Y esa es una pregunta que yo siempre me había hecho. O sea, me rascaba la cabeza porque decía ahí, gloria a Dios en las alturas, tierra en la paz, y tú escuchas de todas las guerras, rumores de guerra, y yo decía, ¿cómo es ese verso? ¿Por qué? Porque ese verso lo que está hablando es de una promesa futura. Nos está diciendo, el nacimiento del Mesías es solo el comienzo del cumplimiento de una promesa que todavía está por venir. El nacimiento del Mesías lo que establece es un nuevo capítulo. Se pasó la página del capítulo 2 de la caída al capítulo 3 de la redención. Y él dice, habrá paz en la tierra y habrá buena voluntad entre los hombres en la consumación y en el final de los tiempos. El nacimiento es parte A de la promesa, pero la promesa continúa. El nacimiento de Cristo no es el final de la promesa, sino el principio. El ángel estaba conectando lo que estaba ocurriendo en Navidad con ese anunciamiento, con el deseo de Dios de restaurar todas las cosas que vemos en Apocalipsis. Nos estaba adelantando la escena de la restauración de Apocalipsis 21. Y que acaba con el sufrimiento, con toda lágrima, acaba con el dolor, con la injusticia y con el mal. Nada de eso existirá y todas las cosas serán hechas nuevas. A lo mejor algunos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y cuándo va a hablar de la Navidad? Porque mejor me gusta la historia de los pastores, de Belén y la estrella, porque esa me la sé. Bueno, pues hoy día no te la voy a contar, te la puedes leer en Mateo y en Lucas 1 y 2. Hoy te voy a seguir contando el porqué y lo importante es saber y conocer el porqué de la Navidad. ¿Está conmigo hasta aquí? Te va a entender el porqué de la Navidad de una manera más profunda, de modo que cuando pase el 25, usted no se va a quedar desanimado ni desinflado porque la fiesta no quedó como estaba o como usted quería, o no llegó todo el que usted quería que llegara, o está en un momento de soledad en su vida, o su vida las cosas no están marchando como quisiera. Cuando nosotros entendemos el significado de la Navidad en el contexto más amplio de la cronología humana, de la historia de Dios, entonces tú puedes dar gracias a Dios por la encarnación, por el día de la Navidad, por el regalo de la Navidad, por el cumplimiento de esa promesa que lo hace fiel y verdadero para cumplir la promesa de restauración que aún está por venir. Cuando Él regrese, Él vino como un bebé, pero cuando Él regrese en su segundo advenimiento, cuando Él vuelva, ya no será como un bebé dócil, ni vendrá como un salvador sufriente. Cuando Él vuelva, pasará la historia al capítulo 4, de la redención a la restauración. Volverá como un rey conquistador para establecer su gobierno y reinado en toda la tierra. Entonces, de una vez por todas, habrá paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. No es una alegoría, no es lenguaje simbólico, es la realidad de su promesa. Buena voluntad y paz para con los hombres. Entonces hay dos cosas por las que hace importante este tema hoy. Número uno, puedes depositar en tu corazón una esperanza que trasciende las realidades actuales. Cuando tú entiendes el significado de la Navidad y el contexto que estamos hablando, tú puedes depositar en tu corazón una esperanza que trasciende. Si de todo corazón tú confías en Jesús, si de todo corazón tú confías en su palabra, entonces estas promesas futuras infunden a tu vida una esperanza, una fortaleza que va más allá de la enfermedad, de la incertidumbre, de los miedos y de la injusticia. Porque ¿sabes qué? Reconoces que el Edén es tu eternidad. El Edén es mi eternidad. Por eso tú puedes tener esperanza en todas las cosas que hablamos de Adviento. Paz, amor, gozo. Gozo, paz, amor y esperanza, porque tu vida ya no está calibrada en torno a los eventos a tu alrededor. Tu vida ya no está calibrada en términos de la política, de la economía, del éxito en el trabajo, de los fracasos y de lo que yo esté viviendo. Cuando tú calibras tu vida alrededor de la promesa de Dios, tú marchas al ritmo de otro tambor. Tú no marchas al ritmo de la noticia, tú no marchas al ritmo de la cultura, tú no vives una vida reaccionaria, sino que tú vives una vida proactiva, sólida, balanceada, que no niega la realidad, pero marchas al ritmo de otro tambor. ¿Y cuál es ese tambor?
la promesa de Cristo Jesús, que cumplió en un pesebre, que abrió una nueva etapa en nuestras vidas y trae una esperanza como ninguna otra. Ese es el primer punto. El segundo, y son solo dos, la promesa de Dios es una promesa de una nueva creación. La promesa de Dios es una promesa de una nueva creación. Dice, Él hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes necesitan cosas en su vida que sean hechas nuevas? Yo necesito muchas cosas. Inclusive, cada día necesito ser hecho nuevo en su presencia, en su gracia y en su fidelidad. Él hace nuevas todas las cosas. Ese es el tema principal de la Biblia, la nueva creación. Él hace nuevas a las personas, Él hace nuevas a las familias, Él hace nuevas los lugares, Él hace nueva toda la tierra y el mundo entero, es su promesa. La Navidad en su totalidad es acerca del plan de Dios de restaurar. La Navidad en su totalidad es acerca del plan de Dios de restaurar. La Navidad trae nueva creación. Piensa en esto por un momento. De todas las formas en que Dios pudo haber venido como un sabio, pudo haber venido como un gran rey, pudo haber venido como presidente de una de las potencias mundiales, pero ¿cómo decide venir Él? Como un bebé. ¿Por qué como un bebé indefenso y tierno? Porque no hay otra cosa más representativa de una nueva creación que un bebé. Él estaba diciendo, aquí te hago todas las cosas nuevas. Represento lo nuevo que viene. De hecho, la entrada de Dios en el mundo no fue lo único que es representativo de lo nuevo, sino que cuando tú abres tu corazón a Jesús, Pablo nos dice cuando le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, que les dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Los bebés simbolizan más que nada una nueva vida. Los bebés simbolizan una nueva creación. Y cuando usted abre su corazón a Cristo, que dice la palabra, usted nace de nuevo. Es una nueva criatura con nuevos propósitos y las cosas pasadas quedan atrás y cada día más usted se acerca más a Cristo y usted vive más cerca de Él. Cuando realmente tú caminas por la vida, opacado por el dolor y en busca de llenar este vacío insaciable. Yo lo comparo con mi historia. 27 años atrás, casi 30, Jesús me encontró a mí, llegando recién a este país, terminando mi grado académico, alcanzando el éxito, los logros de una carrera prometedora y los sueños alcanzados que se me escurrían por entre las manos. No solamente se me escapaban, sino que en aquel día, sentado en una banca, aquí en esta iglesia, conocí a Jesús de una manera nueva y refrescante. Tuve un encuentro con el amor y con la gracia de Dios. En ese momento las cosas viejas comenzaron a pasar. Las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas comenzaron a surgir. Empezó a cambiarme, a sanarme, a cambiar mi vida y a sanar mi corazón roto por las experiencias dolorosas de la vida. Cuando tú caminas por esta vida, poniendo tu esperanza y tu expectativa en cosas pasajeras y temporales, como son las circunstancias, las personas, las instituciones, las organizaciones o aún el estatus. Cuando tú pasas por eso y te das cuenta que no lo puedes lograr por ti mismo, comprendes la historia de alguien que se convierte en una nueva criatura. Cuando tú llegas a ese lugar donde es necesaria toda tu humildad para postrarte delante de Él y decirle, Señor, reconozco que tu promesa y tu plan para mi vida es mejor que el plan que yo tengo y eso incluye el regalo de la encarnación y de la Navidad. Cambia mi vida como lo ha hecho en muchas otras. Pero no es solo mi vida y no es solo la de algunos de ustedes, es la vida de muchas personas que yo he conocido. Hoy quiero presentarte a Alicia. Alicia es una joven universitaria de segunda generación. Sus padres son salvadoreños, emigraron a los Estados Unidos, su mamá se convirtió en una bartender y de ahí comenzó su historia de alcanzar sueños nuevos y expectativas nuevas. Alicia, como hijo de toda emigrante, aprendió inglés, hoy aspira a ser una gran escritora y en marzo de este año estuvo en una de nuestras reuniones. Y luego de haber escuchado la plática
y escuchar el sermón demuestra como un salmo realmente de David la lucha intrínseca de una persona que desea creer, pero no encuentra cómo creer. Y en esa lucha escribe un poema que luego nos los hace llegar, y ella tituló ese poema El Eco, y yo quiero compartirlo contigo. Dice: me alegro que encuentres consuelo en esto, que te dé paz creer en lo que no puedes oír, ni ver, ni tocar. Que esta comunidad de la que has pasado a formar parte te haya aceptado por todo lo que eres y por todo lo que sigues intentando ser para Él. Pero yo no tengo ese mismo consuelo. No encuentro paz en el creer. Cuando oro y rezo, oigo solo un eco. Pido ayuda en un vacío que nunca parece llegar a su oído. No siento que Él esté conmigo como tú sientes que Él está contigo. Así que cuando me dices que Él me echa de menos, me pregunto a quién te refieres. Cuando me dices que lo busque, lo he estado buscando toda mi vida. Me dices que hay una línea de fe y que yo estoy en el borde. ¿Hacia qué dirección me dirijo para poder cruzarla y unirme a ti? Izquierda, derecha, arriba o abajo. Dices que hay supervivencia en la sumisión. Me pides que le reconozca y que le entregue mi vida. Pero no me arrodillaré ante un Dios que me desprecia, porque cuando la suciedad y la divinidad chocan, hay polvo. Polvo que nubla la vista, y la vista nublada da lugar a un juicio nublado. Soy lo que describirías como una persona espiritualmente indiferente. Soy lo que llamarías una buena persona, pero sin pasión, porque soy amable y benevolente. Amo con cariño y perdono con gracia. No robo, no hago daño intencionalmente y me arrepiento cuando el arrepentimiento es debido. Aunque use su nombre en vano, soy lo más parecido a un cristiano que se puede ser cuando no se siente a Dios de la misma forma que otros cristianos. Aún así, huelo lluvia. Huelo la abundancia de lluvia. Está en el aire a mi alrededor, envolviendo mis pulmones mientras respiro hondo y retengo. ¿Es Él? ¿Es Dios lo que huelo? Esta es la lluvia en la que Él está presente. Me dices que hay restauración en el arrepentimiento, que hay intimidad en su convicción, y si la naturaleza humana lleva a la gloria en la misión y el propósito, entonces aquí estoy pidiendo la mía. No me pondré de rodillas ni suplicaré, porque la sumisión no debe consistir en autoridad, sino en sucumbir a su gracia, a su bondad y a su plan. Así que, como lo haría un buen cristiano, pediré arrepentimiento. Dios, si te he hecho daño, lo siento. Dios, si he hecho que me des la espalda, dime lo que he hecho. Escúchame y habla conmigo. No me abandones como antes me he sentido abandonada por ti. Enséñame a vivir, a amar, a creer en ti, en mí, en la humanidad. Toma mi corazón. Quiero escuchar. Transfórmame. Siente mi alma. Tengo devoción para dar si tú la aceptas. Hazme más como tú. Escucha mi plegaria. No dejes que este sea otro eco. Por favor, Señor. Estoy de rodillas. Estoy de rodillas en la línea. Quiero tener fe. Quiero empezar de nuevo. Señor Dios, estoy orando. ¿Puedes oírme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes oírme? Miré al cielo suplicando una respuesta. Y no llegó nada. Pero entonces empezó a llover. Esta inquietante, cruda expresión, curiosa, honesta, esperanzada y hambrienta poesía que se escribió en marzo, después de una de nuestras reuniones aquí en North Place. El domingo pasado, la joven autora Alicia regresó a North Place y se acercó con una amiga, una sonrisa expectante en su rostro y un sobre en sus manos. Traía una ofrenda para Proyecto Rescate
y dijo: mientras mi vida está siendo rescatada, yo quiero participar del rescate de los demás. Yo quiero creer, yo quiero dar y yo quiero volver a confiar en Dios. Quería formar parte de la ayuda para rescatar a estos niños que han sido víctimas del tráfico sexual. Alicia, con lágrimas buenas, con esas lágrimas purificadoras que se sienten cuando sabes que Dios está presente y a tu lado. Ella reconoció el domingo pasado que ya Dios no era solo un eco. Él estaba allí y ella lo sabía. Dios está haciendo algo profundo en el corazón de Alicia, de su mamá, de su amiga y de su familia. Mientras ella y su familia están en un proceso de ser rescatados, sienten ese tirón de ser rescatados y de rescatar. Toda esta semana pasada, Alicia la gastó en un centro de detención porque su tía fue detenida en noviembre y no saben si la van a deportar, si se va a quedar aquí, si la van a regresar a Dallas o qué va a ocurrir con su vida. Pero dice que allí en el centro de migrantes donde está su tía, desde mediados de noviembre, sin saber cuándo van a revisar su caso, ella dice no sabe si quedarse y orar o irse y llorar. Pero de todas formas, Alicia compartió con nosotros que mientras ella salía del centro de detención, oró por primera vez. Dice que oró y lloró. Y al saber que compartíamos hoy, día de Navidad, su historia y su poema, dice que de nuevo Alicia se echó a llorar y dijo: ya no siento lluvia, ya sé que la lluvia existe. Y lo tomo como una confirmación de que Dios me ama, me busca y me persigue. Los planes de Dios son mucho mejores que nuestros planes. Tu duda no asusta a Dios. Coexista tu duda con tu fe, ríndete delante de Él, sigue caminando, no dándote de por vencido, porque la lluvia va a llegar. El tiempo de Dios es perfecto y Él da a conocer sus planes a todos los que lo buscan. Estoy impaciente por ver la historia de Alicia. Estoy impaciente por ver tu historia. Estoy impaciente por conocer cómo la próxima parte de la historia de Navidad se desenvuelve de forma real en tu vida. Deja de ser un mito y una historia y se convierte en lo que realmente impulsa tu fe. Impulsa tu vida, transforma tu vida y te hace una nueva criatura en Él. ¿Qué mejor regalo hoy que el día de Navidad? En lugar de recibir o dar un regalo material, qué mejor regalo que seas tú el regalo para Dios. Y que tú puedas abrir tu corazón a Él, al igual que Alicia, y decir: vengo con mis dudas y vengo con mi fe. No sé si creo todo esto, pero quiero creer. Y si tú tocas mi corazón y tocas mi vida, te prometo que te voy a rendir el resto de mis días a ti. Si hoy estás aquí y deseas un cambio en tu vida, yo quiero invitarte a que me acompañes en esta oración que van a poner en pantalla. Y si te sientes cómodo, hazla en voz alta. Y si no, órala de lo profundo. Haz esta oración de lo profundo de tu corazón. Señor, no tengo nada, no tengo todas las respuestas, pero sí sé que quiero entregarte mi vida completa y totalmente. De la misma manera que viniste a un sucio y humilde establo hace 2000 años, ven a este quebrado corazón. Redímeme, restáurame, haz que todas las cosas sean nuevas en mi vida. Pongo toda mi confianza en ti como mi Salvador. Te entrego todo el señorío de mi vida. Tú eres Dios y yo no. Te pido que envuelvas mi quebrantamiento con tu amor y cubras mi pecaminosidad con tu justicia. Jesús, mora en mí y vive tu vida a través de mí. Hoy es el primer día del resto de mi vida y te lo doy todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si oraste esa oración, hiciste esa oración por primera vez o por primera vez en mucho tiempo porque te sentías distante de Él, hoy
hay una gran celebración en el cielo. Hoy dice que hay una fiesta en el reino de los cielos porque un hijo o una hija han vuelto a casa. Es un día memorable. Y para conmemorar este día, si hiciste esta oración y abriste tu corazón a Él, yo quiero poner un regalo en tus manos que marque este día. Lo que estás viendo en pantalla es la expresión artística de las 4 temporadas. Es la expresión artística de los 4 capítulos que hemos estado hablando a través de todo este mes. La creación, la caída, la redención y la restauración. Me encantaría ponerlo en tus manos en un póster. Lo puedes cortar en 4 partes o lo puedes colocar así, enmarcarlo. Pero que sea un recordatorio de que en esta Navidad tú comprendiste su amor, su historia en cierto modo, aunque no intelectual ni total, pero en cierto modo que capturó tu corazón y abriste tu corazón a Él para caminar más cerca de Él y que Él continúe caminando más cerca de ti. A la salida hay un puesto que se llama Fundamentos y los que están con nosotros en línea, te lo enviaremos en línea a través del correo. Pero si estás aquí de forma física, la estación de Fundamentos, detente allí y dile: yo oré esa oración, yo quiero el póster y quiero lo que ustedes tienen para mí. Hay un regalo y hay otros recursos que queremos poner en tus manos para que de hoy en adelante tú camines con Él de una forma cercana a Él y tomemos y nos adueñemos de lo que ya Él nos regaló en Navidad a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie y quiero que Nair y Pastor Danny y Oscar me acompañen. Y vamos a participar juntos de este momento en el cual celebramos su nacimiento de forma colectiva. Y durante las últimas semanas aquí en North Place siempre encendemos la corona de Adviento, representando esa esperanza y ese amor que solo Él nos da y que Él nos regala y que podemos adueñarnos de ella porque Él nos dice: en mí hay esperanza que trasciende. Hay una esperanza que va más allá del ritmo de tu vida. Hay un amor que va más allá de cualquier otra cosa de la que podamos buscar para sentirnos amados. Hay una paz que va por encima de todas las cosas. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento nos lleva a celebrar el nacimiento de Cristo y a recibir con gozo la buena noticia de que hay un Salvador, de que la historia de la Navidad no es un mito, sino que es una gran celebración de su amor por nosotros, su cumplimiento y su deseo de que tú seas su pueblo y de que Él sea tu Dios. La vela del centro representa a Cristo, representa la encarnación de Cristo en Navidad, representa el comienzo de una nueva promesa. Y yo quiero que a partir de la vela del centro de Cristo podamos encender el resto de las velas y juntos podamos cantar esta canción conocida de la Navidad, que nos habla acerca de su paz, que nos habla acerca de su gracia. Le voy a pedir al resto del equipo que nos va a acompañar. Y mi deseo para ti es que salgas de aquí con una nueva esperanza, que salgas de aquí fortalecido, con la paz que solo Dios nos puede dar, con el amor que solo Dios nos puede dar, con la fidelidad de que independientemente que tu Navidad no parezca ir como debería ir, tu paz está en Cristo, tu esperanza está en Cristo, en su amor y en el gozo que Él nos da, porque tu vida marcha al ritmo de otro tambor, tu vida no marcha al ritmo de la circunstancia. La Navidad no es una historia simplemente cultural y de celebración. La Navidad es una promesa cumplida, que aún en su segundo advenimiento veremos la totalidad de esa promesa establecida, porque nuestro final termina en Edén. Amén. Noche de paz, noche
parte de Nair y de toda nuestra familia y todo el equipo pastoral de North Place, queremos desearte una feliz Navidad. Que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él torne su rostro hacia ti, sea compasivo contigo y te dé paz, no solo en Navidad, sino en todo este nuevo año. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos este próximo domingo. Feliz Navidad. Merry Christmas, everyone. We love you.